Muy buenas tardes. Qué hermoso de verdad y qué necesario, por lo menos lo digo por mí, estar expuesto a la palabra de Dios y poder depender de Dios y no de mis acciones y no de lo que hago y no de las fortalezas o talentos que pueda llegar a tener, porque en realidad pues no hay virtud alguna. Gracias, hijo. No hay virtud alguna y bueno, pues la virtud, toda virtud viene de Dios. Él es el que nos capacita, Él es el que nos da y es el que hace absolutamente todas las cosas para que nosotros podamos ser hijos suyos. Seguimos siendo pecadores, pero hijos suyos y con un corazón dispuesto para hacer su voluntad. Porque no es porque nosotros tengamos ese corazón tuvo que ser transformado y modificado por Dios. Lamento que mucha gente pues ahorita aprovechó el puente y se fueron por ahí, pero espero que en línea se conecten y estén escuchando los que están ahí en línea, pues que Dios les bendiga y vamos a continuar con el mensaje de Lucas. Bueno, vamos a iniciar la reunión a partir de este momento para que lo demás lo corten. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que derrame su gracia y su misericordia. Precioso Dios, muchas gracias por tu gracia y por tu misericordia. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias porque tu poder, Señor, nos permite poder compartir tu palabra, Señor, poderla vivir, poderla creer, poderla escudriñar, Señor, poderla compartir, porque nada, Señor, de lo que tenemos o poseemos, Señor, es nuestro. Ciertamente tú nos das hasta la provisión del pan de cada día. Tú nos das la esposa que tenemos o el esposo que tú tienes, los hijos que tenemos, Señor. Entendiendo, Señor, que las grandes naciones se componen de familias sólidas. De la misma manera las grandes congregaciones, no me refiero en números, sino grandes, porque son personas que obedecen y tienen apego a la Escritura para ponerla por obra. Está compuesta de familias, de matrimonios que quieren honrarte y quieren glorificar tu nombre y tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda a este corazón endeble, Señor, a esta persona insignificante delante de tus ojos, pero que halló gracia delante de ti, Señor, y pudo ser transformado. Y esa transformación, aunque no se pretende haberlo alcanzado todo, por supuesto que lejísimos, pero prosigo a la meta, al supremo galardón, en Cristo Jesús. Amén. Así es, mis amados, pues no lo hemos alcanzado todo. Dios no ha terminado la obra en ti y todos nosotros proseguimos a ese llamado, ese supremo galardón que Cristo tiene para nosotros. Pero eso no sucede si tú y yo no estamos aquí. No sucede si tú estás aquí, pero al mismo tiempo tienes un corazón humilde y manso, un corazón receptor, un corazón dispuesto a poner por obra y a practicar lo que aquí vas a escuchar. Porque lo que vas a escuchar no es algo que yo te diga. Yo no tengo absolutamente nada que decirte. Yo contigo puedo platicar quizás de otras cosas, pero lo que estamos compartiendo en este lugar y desde este lugar es la palabra de Dios. Estamos viendo Lucas y quiero que sepas que pues en Lucas lo que dice la Escritura que es para que conozcamos bien todas esas cosas en las cuales ya hemos sido instruidos. O sea, ya las habíamos oído, ya teníamos nociones de algunas cosas y algunas las practicábamos, otras no, pero justamente es para que tú y yo las conozcamos bien y las pongamos por obra. De eso se trata la Biblia, no nada más de que la memorices, la escuches o la oigas. Si no la pones por obra, no hay fruto, no hay resultado, no hay evidencia, no hay cambio,
no hay transformación. Y justamente el título de esta mañana es frutos dignos de arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento es un resultado de un arrepentimiento genuino, no de un arrepentimiento simulado, no de lágrimas. Muchas personas, mis amados, se arrepienten de muchas cosas. Personalmente conozco gente que está harta de ser alcohólico, harta de consumir drogas, harta de estar en negocios fraudulentos. De verdad están hartos de todo lo que hicieron, pero destruyeron su vida y su familia está segregada. Están hartos de todo eso, están arrepentidos, pero no es un arrepentimiento de sus pecados, es su condición, porque el pecado, esa es la condición que deja. Tu condición es peor que la que tú tenías y no se compara absolutamente con lo que Dios es capaz de hacer en tu vida si tú y yo verdaderamente nos arrepentimos. El resultado, escúchame bien, el resultado son los frutos dignos de arrepentimiento. Esa es una evidencia de una persona que realmente se ha arrepentido. Hay muchas personas que se dicen cristianas, vienen a la congregación, se discipulan, memorizan y hacen muchas cosas, costumbres congregacionales, y se dicen cristianos, pero de verdad, mis amados, no lo son. Porque la Biblia dice y establece claramente que por sus frutos los conoceréis, y por el fruto, mis amados, dice la Escritura, se conoce al árbol. Entonces, si no hay un fruto digno de arrepentimiento, es una evidencia de que realmente giraste a 180 grados y todos los días, a pesar de tus caídas y a pesar de mis caídas, Dios en su misericordia nos vuelve a levantar y seguimos caminando a esa meta que el Cristo Jesús ha trazado para nosotros. Tenemos esa esperanza de vida, esa esperanza de vida eterna, esa esperanza en el Mesías que va a venir por nosotros como Señor y Salvador. Va a haber un arrebatamiento, o el día que partamos estaremos con Él, porque tenemos esa garantía. Recibimos las arras de nuestra herencia a través del Espíritu Santo de Dios, que son la garantía, esas arras, ese adelanto de esa eternidad. Tenemos destellos de amor, destellos de gozo, destellos de arrepentimiento, destellos de mansedumbre, destellos de sencillez, de humildad, destellos de bondad, de fe. No es perfecto lo que tenemos, pero podemos luchar, porque Dios es el que nos impulsa. Si yo luchara en mis fuerzas o tú lucharas en las tuyas, ya estarías derrotado, ya estarías en el suelo. No hay capacidad humana, amados. No hay obras, no hay intelecto, no hay fuerza, no hay conocimiento alguno que pueda llevarte a un arrepentimiento genuino y una transformación de vida si no lo hace Cristo Jesús, su palabra y el Espíritu Santo en una combinación perfecta, pero al mismo tiempo celestial, para que tú seas otra persona. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, es proclamar esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sin esa gracia de Dios, mi impiedad, o sea, mi forma impía de vivir, seguiría todos los días. Todos los días estaría yo de impío, pecador, mal hablado, blasfemo, injuriador, como decía Pablo, adúltero, fornicario, alcohol, mentiras, iras, contiendas, disensiones. Todo esto abrumaba mi vida, pero te garantizo que también la tuya. Lo que pasa es que no lo reconoces porque no tienes la humildad y tú te consideras quizás que no has sido tan malo. No hay bueno ni aun uno, dice Dios. Eso recuérdalo. No hay bueno ni aun uno. Entonces, cuando tú recibes esa gracia, por supuesto que puedes proclamarla. ¿Por qué puedes proclamarla? Porque has visto la evidencia en tu vida. Has visto cómo el Señor te ha transformado, cómo sin hacer nada, de repente perdonas, de repente amas, de repente obedeces, de repente tienes un anhelo por alabarle, de repente tienes un anhelo por la Escritura, de repente porque no es tuyo. Y todo eso, mis amados,
solamente viene de Dios a través de su gracia. Por eso es proclamar la gracia de Dios, porque esa nos permite renunciar a la impiedad a través del arrepentimiento y recibir la revelación. O sea que si yo creo en Cristo Jesús como Salvador mío, Él puede salvarme. Vamos a ver esto que estoy poniendo en el objetivo, vamos a verlo en la Escritura. No estoy sacándome nada de la manga. Abre la Biblia, por favor, en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Aquí dice claramente, dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, porque la gracia de Dios se ha manifestado, es algo manifiesto para todos los hombres. La gracia de Dios, mis amados, está en la misma lluvia, está en el mismo sol, está en el aire que respiras. Ahí está la gracia de Dios. Para justos y para injustos. Y muchas otras cosas más que suceden en tu vida y en la mía y en la de toda la gente que pisa este planeta. Pero no toda la gente recibe esa gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. Tú estás recibiendo juntamente conmigo a través de la palabra un regalo inmerecido. Escuchar la Biblia, escuchar la voz de Dios a través de lo que dice en la Escritura. Ahora, esta gracia de Dios para salvación de los hombres nos enseña a que, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el resultado de recibir la gracia de Dios y ponerla en práctica cuando conoces la Biblia o vas conociendo la Escritura. Entonces, de esa manera, tú renuncias primero a esa manera impía, a toda impiedad, a esos deseos mundanos que te acorralan, aunque seas cristiano. Hay deseos mundanos. Y estamos en este mundo, y en este mundo dice que gobierna el príncipe de la potestad del aire. Pero la Biblia también dice que mayor es Jesús que está en ti que el que está en el mundo. Pero finalmente, como lo quieras ver, hay un mundo que los deseos de los valores de este mundo, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida están acosando constantemente a las familias, a los matrimonios, a los hijos de los creyentes. Los están seduciendo para diversas cosas, a los varones para que no cumplan su función, a las mujeres para que no hagan la suya, a los hijos para que se rebelen a las cosas que Dios tiene en su palabra. Guarden sus celulares, por favor. A menos que estén viendo la Biblia. A menos que estén viendo la Biblia. Pero no se pongan a chatear. Veo que hay gente chateando. Y la exhortación es para que vivamos, o la consecuencia, el resultado es para que vivamos sobria, es decir, atentos, despiertos, vigilantes de las cosas que estás viviendo, lo que estás oyendo y lo que estás hablando y la manera en la que estás actuando. Eso es vivir de manera sobria. Es contrario al ebrio. El ebrio no está sobrio. El ebrio no puede ver, no puede oír bien, no puede hablar bien, no puede caminar bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el ebrio. El sobrio es lo contrario. Justa es que esto es lo justo para tu vida. No hay nada más exacto y más preciso para tu vida y para la mía, para tu matrimonio y para el mío, para tus hijos y para los míos. No hay nada más justo. La Biblia, la palabra de Dios. Y piadosamente es la aplicación de estos principios. Es la vida piadosa. La vida donde bíblicamente Cristo es el centro de tu vida, la Escritura, tu parámetro de pensamiento, de conducta y de habla. Eso es. La gracia de Dios te ayuda a que tú renuncies a la impiedad, a los deseos mundanos, y estos atributos de Dios sean dosificados por Él y por el Espíritu Santo y por su palabra gradualmente en tu corazón, porque Dios prometió perfeccionar la obra que inició en ti, Filipenses 1:6. No es automático, no es una magia, es un proceso que se le llama santificación y dura toda la vida. En estas condiciones, a pesar de
a pesar de las circunstancias de vida, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tú tienes una esperanza en este maravilloso Dios y en nuestro Salvador Jesucristo. Tienes esa esperanza y esa esperanza te sostiene, te afirma, te impide caer, te impide voltear atrás, te impide pecar, te impide ofender. El Señor Jesucristo, te dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para pagar lo que tú costaste, cada gota de su sangre. Fuiste redimido, le costaste a Cristo, eres de su propiedad. Si verdaderamente eres un hijo o una hija suya, eres de su propiedad. ¿De qué te redimió? De toda iniquidad. Y además te quiere purificar para ser un pueblo propio. O sea, Él quiere tener un pueblo propio. Había ángeles que le veían, sabían que era Dios, le glorificaban. Pero algún día uno de ellos se rebeló, el más excelso, el más poderoso, el que tuvo más poder, el que querubines y música y muchas cosas fueron el día de su creación. Pero a pesar de eso, Dios les dio la libertad, no hizo soldados. Le veían y la tercera parte de los ángeles, con Lucero que se convirtió en Lucifer, se rebelaron contra Dios. La rebelión, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, de ahí viene. Ese fue el primer instante donde hubo soberbia, arrogancia, maldad en el corazón de un ser creado. Y no solamente él, sino la tercera parte de los ángeles del cielo que fueron arrojados y hoy en día son Satanás y sus demonios. Esos siguen tratando de desvirtuar la obra de Dios. Y Dios permite estas circunstancias porque Él quiere un pueblo especial, un pueblo propio, que no le ve, pero le cree. Que no le ve, pero confía en su palabra. Que no le ve, pero que sabe que su Hijo es Dios hecho carne, que tomó el lugar tuyo y el mío, y tú le costaste a Él un precio. Y entonces, como pueblo propio, vives agradecido. Vives muy, pero muy agradecido. No llegas a la alabanza para cantar los cantos que te sabes o quizás no te los sepas, los puedes leer, pero no llegas a la alabanza para eso. Llegas porque con todo tu corazón tú quieres estar por un acto de gratitud para alabar a tu Dios. Y luego a lo mejor das ofrenda. Y luego a lo mejor pones atención en la palabra. Y luego a lo mejor la practicas. Y luego a lo mejor te arrepientes. Y luego a lo mejor eres un mejor esposo o una mejor esposa. Y luego a lo mejor decides vivir conforme a todo lo que está escrito. Esos son los atributos o características de un pueblo propio. Porque es celoso de buenas obras. Es decir, tiene celo por vivir todo lo que está aquí escrito. Es un pueblo celoso de buenas obras, de vivir de manera correcta. Qué bien lo explica la Escritura. Palitos y manzanas. Para que no haya ninguno de nosotros que no entendimos, está súper claro. Léelo en tu casa con detenimiento. Tito 2, capítulo del 11 al 14. Si te lees Tito, está chiquito, lo puedes leer también, completito, no pasa nada. Y el versículo a memorizar en el 3:8 es hacer dignos frutos dignos de arrepentimiento. Esos se van a producir en tu corazón y en el mío como resultado de un arrepentimiento genuino. Entrando al tema, Lucas 3:7, por favor. Y está hablando de Juan el Bautista, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Wow, qué mensaje
tan alentador, ¿verdad? Generación de víboras. Se venían a bautizar y les decía generación de víboras. Pero miren, mis amados, quiero que veamos el contexto. El contexto del formato de Dios a través de su palabra y de los siervos que Él utiliza y la gente que son los oyentes. Como todos nosotros que somos oyentes de la palabra. La predicación de Juan el Bautista era directa, era fuerte y parecía ser agresiva, pero te voy a decir una cosa, era un absoluto acto de misericordia, porque de nada sirve. ¿Qué es peor? Tú dime qué es peor, que tú ardas una eternidad en el infierno o que te diga nada más una verdad, generación de víboras, por todo lo que tienes en tu corazón, por todo lo que tienes en tu mente, por todo lo que has hecho, por todos tus errores. Era un acto de misericordia. Era una verdad que simplemente sacudía los pensamientos y el corazón que de toda esta gente y nuestros también, que muchas veces deciden por voluntad propia alejarse de Dios y vivir de manera impía, aunque se dicen cristianos. Todos estos se decían creyentes, muchos de ellos, la mayoría se decían creyentes. Y ahorita lo vamos a ver. Pero Dios estaba sacudiendo en un acto de misericordia estos pensamientos y este corazón de estos supuestos creyentes que tenían una forma impía y necia de vivir, aferrados a las cosas del mundo. Jonathan, deja el celular, por favor. En contra, por supuesto, de la voluntad de Dios. Absolutamente en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, este mensaje, como venía del Espíritu Santo de Dios y era palabra de Dios, a pesar de eso, los planes de Dios, desde 700 años antes que se había profetizado de Juan el Bautista, se hablaban de él cosas muy relevantes y muy específicas, que narraban la necesidad de que se predicara de esta manera, porque así lo permitió Dios y así lo hizo Dios, para que la gente viniera a un verdadero arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y tú estás oyendo este mensaje. Y tú tienes oportunidad de arrepentirte y tener un verdadero arrepentimiento. Tú tienes esa oportunidad. Él, a pesar de todo esto, era reconocido como siervo de Dios, respetado por las multitudes, pero no nada más por las multitudes. Vemos que vinieron con él saduceos y fariseos. ¿Estamos de acuerdo? Personas que representaban el grupo religioso de élite de aquel tiempo. El grupo religioso de élite. Venían también publicanos. Los publicanos eran judíos que se consideraban traidores, porque cobraban los impuestos a favor del imperio romano que había conquistado y oprimía al pueblo de Israel, y se los cobraban a sus mismos compatriotas, y a veces hasta cobraban más, teniendo en sí de eso ganancias deshonestas y recursos ilícitos. Eran despreciados absolutamente en la comunidad judía, completamente despreciados. Sin embargo, vemos que estas personas son de las mismas que se acercan con él a bautizarse, soldados, gente que no tenía que ver absolutamente nada con las congregaciones, pero que escuchaban el mensaje y lo habían escuchado entre los judíos de la venida de un Mesías. Porque sabemos, como dice la Escritura y como lo vimos en Lucas, desde que nació Juan, es más, antes de que naciera, hubo diferentes anuncios. De ahí provienen algunas dexologías, expresiones de gratitud y de alabanza y maravilla para con Dios. Y dice la Escritura que Jerusalén, Judea y los alrededores hablaban de todo esto. O sea, era un tema. Y aquí Juan ya tenía 30 años. O sea, ya había 30 años de que esto se estaba cocinando, digámoslo así. La gente estaba hablando de todo esto. Y vemos que no solamente llegan estos soldados, sino también hasta los gobernantes de la época, porque vamos a ver más adelante que el mismo Herodes Antipas escuchaba la palabra de Dios
y reflexionaba, o sea, lo hacía pensar con beneplácito, o sea, no le desagradaba, a pesar de que, bueno, él tuvo un acto porque públicamente lo exhibió y le dijo sus cosas y no le pareció y lo metió a la cárcel, y lo vamos a ver más adelante. Pero dice la Escritura, mis amados, cuando involucramos a las multitudes, a los fariseos, a los saduceos, a los publicanos, a los soldados, a los gobernantes, a cualquier persona de cualquier sector, dice la Escritura en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios o de la gloria de Dios. Estamos destituidos, no hay manera, solamente a través de Cristo. El pecador, mis amados, no puede escapar del juicio justo de parte de Dios para aquellas personas que no se arrepienten de manera genuina. No el arrepentimiento que yo les dije, como hay muchas personas del mundo arrepentidas por haber sido alcohólicos. Hay muchas personas y no son de Cristo. Hace tiempo llegó a vernos una persona que había estado en alcoholismo por muchos años, le hablamos de Cristo, le compartimos el Evangelio, tenía cirrosis, no lo sabíamos, le íbamos a arreglar sus dientes, pero le compartimos el Evangelio y desde ese momento, por la gracia de Dios, él tuvo un arrepentimiento genuino, pero él tenía ya un arrepentimiento. Y al día siguiente o a los 2 días, él paró en el hospital, como a los 2 días o 3, en el hospital español, para ser atendido. Ahí en el hospital español, cuando fuimos a verlo, mi esposa y yo, me dijo a mí, bueno, a mí y a mi esposa, que si podía decir que si yo era su hijo, porque a las enfermeras les había dicho que yo era su hijo y que él pues le gustaría que yo fuera su hijo. Por supuesto pues no lo era, ¿no? Pero pues él así dijo, que si yo podía decir que era su hijo, y oramos por él, estuvimos con él. Antes de esto, él nos había dado un pago por adelantado, grande, de su tratamiento. Y bueno, es más, requería implantes, en ese entonces empezaban los implantes, su tratamiento los implantes hasta el día de hoy son muy costosos. Entonces requería implantes y muchas cosas, y él nos había dicho, bueno, aquí les dejo esto, y nos dejó un coche, así un coche con factura y con todo. A los pocos días, después de haber ido a la congregación, él falleció. Y nosotros no nos quedamos con el coche, devolvimos el coche, devolvimos los papeles. Digo, ¿te puedes ver tentado? Pues yo creo que sí. Pero él se arrepintió. Todo esto, es más, él nos advirtió y nos dijo, ¿saben qué? Por favor, mis sobrinas se sienten que son mis herederas, pero ellas no me han dado nada. Ustedes nos han dado más que mis sobrinas. Por favor, nunca les devuelvan el coche ni los papeles en caso de que se los pidan. Nosotros no sabíamos que él se iba a morir, pero yo creo que él lo sentía. Y finalmente fue llamado por Dios, pero les garantizo que fue llamado a su gloria. Él sí se arrepintió y tenía cirrosis, pero hay muchos en la condición de él que, como él cuando llegó, ya tenía un arrepentimiento profundo humano, pero no para con Dios. Son dos cosas diferentes. Arrepiéntete con Dios y verás los frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros de todas formas devolvimos el coche porque no vamos a manchar nuestro nombre o el nombre de Cristo. Nuestro nombre quizás no importa, porque realmente pues así es, no importa, pero el nombre de Cristo, por un coche, por alguna cuestión temporal, no vale la pena. No vale la pena. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay impiedad de los hombres, hay injusticia en los hombres. Nosotros podemos estar dentro de esos hombres y mujeres que hay impiedad y que hay injusticia. Pero esa impiedad, esa manera impía de vivir y esa injusticia, el detener lo que la palabra de Dios dice y no ponerla por obra, hace que detengamos con injusticia esta verdad, porque no la practicas. Esta verdad es para practicarse. En todos los sentidos. Hay muchas personas que tienen el privilegio de servir y de verdad no hacen lo necesario para mostrarse como siervos de Dios de esta congregación. No hacen lo necesario. Lamentablemente así es. Y eso está muy mal, porque no están siendo un reflejo de lo que es un siervo de Dios. Y dicen es siervo de Dios, pero faltan por cualquier cosa, no vienen, llegan tarde, no se discipulan, muchas cosas. Eso no está bien. Si eres un siervo de Dios, empieza a servir en tu corazón con todo, en tu mente con todo, en tu hogar con todo, en tu matrimonio con todo, porque es la única manera en la que verdaderamente se va a ver como un fruto digno de arrepentimiento. No le des al Señor paja, porque la paja va a ser quemada, lo vamos a ver. En el versículo 8, entonces ya viene lo que dice Dios a través de la vida de Juan el Bautista: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Esta es una manifestación evidente de una conversión genuina al Señor, no es otra cosa. Y aquí les dice algo de lo que sabe, revelado por el Espíritu Santo, del corazón de mucha gente. Como aquí también hay gente con estas características. Y no comiences a decir dentro de ti: yo me discipulo, yo voy a la célula, yo asisto a la iglesia, yo memorizo los versículos, etcétera, etcétera. Aquí ellos decían: tenemos a Abraham por padre. Pero es lo mismo hoy. Tú puedes autojustificarte en un intento mundano, o vano, o humano, con que haces una serie de costumbres religiosas y cumples con ellas. Yo de verdad no entiendo cómo la gente puede faltar a la congregación con tanta ligereza. Pero así con una ligereza, y luego hablas con la gente y te dicen, pues te dicen las cosas por las que faltaron. Y de verdad, mis amados, ya no falten así. No vale la pena. Eso que estás haciendo, que estás diciendo, no vale la pena. Porque Dios quiere que separes este tiempo, que lo hagas santo. Es un tiempo que tú le regalas a Dios por todo lo que Él te ha regalado a ti. No puedes. No me refiero a que eventualmente en familia la gente se vaya de vacaciones, por supuesto, que estés enfermo verdaderamente y no puedas venir. Hay cuestiones muy radicales, pero nada más así con los pretextos y los puntos que digo, de verdad, mi corazón se duele. Mi corazón se duele. Personas con una irregularidad, una inconstancia, no están reflejando una gratitud genuina para con Dios. Son cristianos de costumbre. Vienen un domingo sí, dos no, o uno sí, uno no, uno sí, uno no. No, por el amor de Dios, no es así. Hay cuestiones evidentes que de verdad yo digo esto sí, bueno, pues sí, ni modo. Pero hay unas que de verdad para el olvido. Y si tú sigues con esas pretensiones y piensas que Cristo va a perfeccionar la obra en ti, estás lejísimos de que Él lo pueda hacer, porque tú se lo estás impidiendo, no porque Él no quiera. Ellos se justificaban o se autojustificaban con todas las costumbres eclesiásticas de su tiempo, y entre ellas eran que eran hijos de Abraham.
Pero el Señor les dice a través de Juan que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las mismas piedras. Aquí mi corazón era el más piedra que te puedas imaginar. Un corazón absolutamente de piedra. Cristo en su gracia y en su misericordia lo transformó y lo sigue transformando todos los días. No ha terminado. Me falta mucho para ser un buen hijo de Dios, me falta mucho para ser una persona que nunca detenga la impiedad y justicia, que nunca detenga la justicia de Dios con impiedad o con injusticia mía. Me falta mucho para ser un buen esposo, me falta mucho para ser un buen pastor, mucho para ser un buen padre, mucho. Pero le oro a Dios todos los días para que me dé un corazón nuevo y pueda llegar a serlo. Yo solito no puedo. Pero hay piedras, el corazón de piedras aquí también, que Dios puede cambiar. La palabra original es metanoía, es medio rara, metanoía. ¿Qué significa metanoía? Se refiere a un arrepentimiento genuino de corazón y de pecado. Es un cambio de mente y es un cambio de propósito. Número 1, si quieres anotar. Cambio de mente y cambio de propósito. En un arrepentimiento, metanoía, te va a producir dolor y tristeza por haber pecado contra el Dios Altísimo. A lo mejor pecaste contra tu mujer y te duele, pero más te duele que lo hayas hecho contra el Dios Altísimo, santo y fiel, proveedor, cuidador, protector tuyo, justo. Más allá de todo, has pecado contra Él. Entonces eso te produce un dolor profundo y una tristeza para arrepentimiento. No quieres volverlo a hacer. No quieres volver a practicar absolutamente nada de eso. Eso también es un alejamiento del pecado. Te estoy diciendo todo esto. Primero nada más necesitas un corazón humilde y sencillo. Todo esto es el fruto del arrepentimiento genuino dotado por el Espíritu Santo de Dios y su palabra. No hay otra forma. No es un producto tuyo ni mío. Es un producto de Dios en ti y en mí. Nada más. Cambio de mente y propósito, dolor y tristeza por ese pecado contra Dios, alejamiento de pecado, y tú regresas a Dios con un cambio que evidencia el verdadero arrepentimiento, porque Dios lo va formando y se nota que la gente verdaderamente está arrepentida y ha cambiado. Tú lo notas y lo notas en la gente también. Esto, mis amados, no es por relaciones eclesiásticas que tú puedas llegar a tener o puedas llegar a formar a través de los años, de haberte discipulado, de haber tomado el discipulado 5, 6, 7, 8 veces, de haber estado en las iglesias, haber servido en esto y el otro, haber cantado, haber tocado, haber estado en medios, en acomodando sillas y baños y predicado la palabra inclusive. Si esto no fue producido, no es producido por fe y por creer en la palabra de Dios, mis amados, todo esto va a ser en vano. Por eso dice la Biblia: saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, tienes que creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y creerle a su palabra, lo que dice la Biblia, creerle a su palabra. Y te lo voy a decir juntamente con la Biblia. Abre la escritura, por favor, en Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo 5, versículo 20. Y son palabras de Jesús. Dice: porque les digo que si su justicia, o sea, tu justicia, tu forma de ser justo delante de Dios, no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Y en el mismo capítulo 5, el Señor Jesucristo, a título personal, a través de las bienaventuranzas y muchas otras cosas más, nos relata distintos efectos y ejemplos de lo que tú debes de hacer, y te dicta la escritura, como estaba escrita en aquel tiempo. Y vemos cómo Jesús
ve la ira. Y les dice, oíste que fue dicho, no matarás. El que matare será culpable de juicio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Una persona que mata es culpable de juicio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, todo el mundo estaba de acuerdo en esto. Pero él tenía una referencia mayor, un estatus de vida, una justicia mucho más grande que la gente religiosa, pero mucho más allá. Dice, pero yo les digo, cualquiera que se enoje, que le diga necio o fatuo a su hermano, será culpable de juicio. Te pone un estándar mucho mayor de cuestiones que incluso muchos en esta congregación practican en su casa, enojándose, siendo necios y siendo fatuos. Vamos a ver qué es fatuo. Tú sabes lo que es un enojo, tú sabes lo que es ser necio, y a lo mejor sí sabes lo que es fatuo, pero yo no lo sabía bien y lo busqué. Fatuo es una persona engreída, arrogante, soberbia, déspota, hiriente en su actitud o comportamiento o en la manera de hablar hacia sus semejantes. ¿Conoces gente de la iglesia con estas características? No me lo digas. A lo mejor sí. Otro ejemplo que pone Jesús, amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso es lo que decía la Escritura en los tiempos de Jesús. Ese era el estándar de vida en los tiempos de Jesús. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistas al que es malo. Hay gente que es mala, tiene maldad en su corazón, tiene malos pensamientos, tiene un corazón oscuro, gris, manchado, a lo mejor algunas cosas buenas, pero otras malas y a veces muy malas, y tiene capacidades altísimas para hacer algo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y el Señor que te dice contra estas personas, si te dio en una mejilla, ponle la otra. Si te pide tu espada, dale también tu capa. Si te pide que camines una milla, ve con él 2. Ese es el estándar nuevo que Cristo nos pone, superior a la de los fariseos y los escribas o los saduceos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Esto era la instrucción de Dios. Y aborrecerás a tu enemigo. Era permitido que tú aborrecieras a tu enemigo de acuerdo a la ley. Pero yo les digo, palabras de Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Y te pongo un ejemplo, o muchos ejemplos, pero aquí están los más gráficos. Dios otorga lluvia y sol a los justos y a los injustos, ¿sí o no? A los buenos y a los malos, ¿sí o no? A los que creemos en Cristo y en su palabra, y a los que no creen en Cristo y en su palabra. Ellos están respirando el mismo oxígeno. En otros países se respira un mejor oxígeno que en México, eso estoy de acuerdo, pero eso ya porque como mexicanos tenemos nuestro sello, ¿no? Está contaminadísimo el aire. Pero eso es el aire que Dios hace para que vivas es perfecto. El agua pura que sale de los manantiales es perfecta. Nosotros la contaminamos, como hemos contaminado todo. Nosotros los seres humanos, los ríos los hemos contaminado, los mares, los campos. Es increíble, pero eso lo dio Dios para buenos y malos. Y Jesús te hace una reflexión, dice, si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa esperas? ¿No hacen ellos lo mismo? ¿No los mismos publicanos, que son los más despreciables, hacen lo mismo con los que les aman? Nosotros somos expertos en amar a los que nos aman porque nos aman. No estamos haciendo otra cosa, nada más nos aman y nosotros correspondemos a Dios. ¿Por qué no haces lo mismo con Dios que verdaderamente te ama? Y le correspondes con obediencia, como Cristo.
que fue obediente hasta la muerte. A él le costó la muerte, a ti no te va a costar la muerte, nada más te va a costar que le bajes rayas a tu orgullo, a tu soberbia y a tu arrogancia, que vienen en su origen cuando Satanás tuvo maldad en su corazón. Desde ahí se inició la arrogancia, la soberbia y el orgullo. No tenía origen antes, ese es el origen. Si tú lo tienes, ya sabes que no viene de Dios y ya sabes de quién viene. Dios puede levantar hijos de las piedras. En su soberanía Él puede convertir el corazón más duro en un corazón que cree, aunque seas gentil o no seas gentil. Dice Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Así o más despacito? Acuérdense que cuando Jesús entró en Jerusalén en su burrito, en su asnito, la gente gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Y los religiosos decían, diles que se callen. Y él les dijo, si ellos se callaran, aún las piedras, como nosotros, clamarían o responderían. Aún las piedras, nosotros somos esas piedras que hoy clamamos en esta tierra para darle gloria a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos. Empieza por tu casa. En Ezequiel 11, del 17 al 21, hay muchas cosas, vamos a verlas rápidamente. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, yo les recogeré de los pueblos. Él te recogió de los pueblos. Yo estaba en Jardín de San Mateo. Algunos estaban allá en Huixquilucan, algunos estaban en Ixtapalapa, algunos estaban allá en el Ojo de Agua, algunos estaban en Pachuca, algunos estaban en muchos lugares. Pero dice el Señor que Él personalmente te recogió de los pueblos. Y les congregaré en las tierras. O sea, Él ya te congregó, ya te puso en una reunión donde hay otras personas que alaban su nombre. Estabas esparcido. Y Él prometió que volverán allá y quitarán de su corazón todas las idolatrías, las abominaciones, y les va a dar un corazón y un espíritu nuevo. Y va a quitar ese corazón de piedra y va a dar un corazón de carne para que andes en sus ordenanzas, en sus decretos y seas un pueblo digno para Dios. Él sea tu Dios y nosotros seamos su pueblo. Pero en el versículo 21 concluye, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, escúchame, tus idolatrías son las cosas a las que tú les dedicas más tiempo. Esas son tus idolatrías. Y hay abominaciones. Yo traigo camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Los caminos que están en tu cabeza no son los caminos de Dios. Pues esos caminos en los que tú te aferras a estar, ahí te va a poner y va a dejar que tú andes y a ver cómo te va. Piénsalo 2 veces y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 de Lucas 3 dice, y ya también, o sea, aparte de todo lo anterior, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Te lo dice claramente, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, ¿qué tanto? Todo árbol que no da buen fruto se cortará. Si eres un árbol, acuérdate que la Biblia dice, mas vosotros sois, no me acuerdo, viene en Isaías me parece, árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Eso dice la Biblia, me parece que en Isaías. Árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Eso es lo que quiere Dios de tu vida, que seas un árbol de justicia, un plantío de Dios. ¿Para qué? Para que glorifique su nombre. Con tu vida, con tus palabras, en tu familia, en la iglesia,
en todas partes donde tú estés. Pero todo árbol que no está dando fruto, dice que el hacha ya está puesta en la raíz. Y todo árbol que no da buen fruto se corta y es echado en el fuego. Fíjate muy bien, los árboles de manera regular son cortados, tú no me vas a dejar mentir, de la parte más baja. O sea, pero estos árboles, Dios dice que no los va a cortar de su parte más baja, los va a cortar desde su raíz, es decir, desde el origen de eso que es tu prioridad, eso que te autojustifica, eso que te impide obedecer y vivir lo que la palabra de Dios dice. Desde la raíz, desde lo más profundo, desde lo que está en tu corazón, desde tu religiosidad, desde tu costumbre, los años que tienes de ser de Cristo, las veces que has leído la Biblia. Pero ¿de qué sirve que todo esto pase si no la estás poniendo por obra? Mateo 7, versículos del 19 al 23. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. En el versículo 20 dice que por sus frutos los vas a conocer. En el versículo 21 dice que va a haber personas que van a decir: Señor, Señor. Le van a decir así. Pero él dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Pero así le dice mucha gente: Señor, Señor. Pero él dice que solamente el que hace, escúchalo bien, el que hace es de hacer la voluntad de Dios. Ese es el que va a entrar. El que hace, el que vive, el que practica. No es el oír, no es el memorizar, no es el hacer. Está todo lo bien, pero el resultado genuino de parte del Espíritu de Dios como evidencia es que tú, además de memorizar, de leer, de escuchar, de venir, de discipularte, lo pones por obra. Si no, serás cortado. Y en ese entonces va a haber muchos que le van a decir: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros. Y el Señor tranquilamente les va a decir: nunca, escúchame bien, nunca les conocí. Hacedores de maldad, apártense de mí. Nunca les conocí. No es de medias tintas el evangelio. O eres o no eres. El evangelio es por gracia y para salvación, por los méritos de Cristo. Esa es la parte, esa es una parte. La otra parte, que incluye todas las religiones, todas las que tú me digas, es por el esfuerzo y la autojustificación humana. Testigos de Jehová, mormones, evangélicos, hay muchos que están en ese núcleo. No están buscando la justificación gratuita de parte de Dios, sino creen que por sus obras, por su religiosidad y por su tiempo les alcanza para ser justificados delante de Dios. Y qué equivocados están. Nunca los ha conocido Dios, nunca los conoció. Y hay mucha gente así en las iglesias. Y la gente le preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Habían entendido el punto del arrepentimiento de Juan, sí, mucha gente, muchos de ellos, pero seguían con ese concepto de hacer. No habían comprendido en su totalidad que estos frutos dignos de arrepentimiento son el resultado de un arrepentimiento genuino, de todo corazón, no hipócrita. Claro que el pecado pues te haga pegado, y por supuesto que te puedes arrepentir. El que consume droga, ustedes saben cuántas personas que están en el narcotráfico hoy en día quisieran salirse de ahí. ¿Sabes cuántas personas que están en el narcotráfico quisieran salirse de ahí? Están arrepentidos de todo lo que han hecho, de todos sus crímenes, de todas las aberraciones y barbaridades que han hecho muchas personas. Pero no es un arrepentimiento de pecados para con Dios, es un arrepentimiento porque eso, a pesar de que a lo mejor tienen dinero, no les ha dejado nada.
más que muerte y destrucción. Eso es lo que deja el pecado. No hay ningún cambio de propósito, no hay ningún cambio de mente, porque ese solamente lo puede hacer Cristo. Y respondió y les dijo: el que tiene 2 túnicas, aquí viene como practica la Biblia, practica la Escritura. ¿Tienes 2 túnicas? Dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Esto es una exhortación, mis amados, a que practiques la Biblia y la pongas por obra. Es decir, muestra tu amor que Dios te ha dado hacia la necesidad ajena, sin que el que tiene la necesidad ajena se acomode y diga: no, pues yo tengo la necesidad y bueno, pues me acomodo, que me den acá, que me den acá, que me den acá, que me den acá. Porque también Dios dice que el que no trabaja, dice la Biblia, que tampoco coma. O sea, no se trata de vivir de dádiva, se trata de ayudar al necesitado y mostrar el amor. En Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los enfermos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, si visitas, si ayudas a los huérfanos, si ayudas a las viudas, si ayudas a tus hermanos que tienen necesidades, pero además te guardas sin mancha de este mundo. En 1 Juan capítulo 3, el versículo 14 y luego el 17 y 18 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabes esto? ¿Cuál es la evidencia? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Que se vea, que tu amor se vea. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 11 y luego el 20 y el 21. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿tienes evidencia de que Dios te ha amado así y más? ¿Tienes evidencia en tu vida? Que Dios te ha amado de esta manera y mucho más que tus expectativas. Debemos también nosotros amar unos a otros. Esa es la indicación de Dios. Si tú tienes esa evidencia de que Dios te ha amado así, entonces no te cuesta trabajo. El amor que recibes de Dios es incomparable con el amor que tú le puedas dar a alguien. No se compara. No va a llegar ni tantito, va a ser una rayita como de un cuaderno de 1000 rayas, esos de música, ¿no? Que tienen unas rayitas más chiquitas. Si alguno dice, versículo 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento del el que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Ame también a su hermano. Ya. Así de simple y sencillo es el evangelio. Versículo 12, vinieron también unos publicanos, ya te menciona los publicanos que eran parte de estas personas, eran cobradores de impuestos, a ser bautizados y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Lo mismo. Oyeron, medio entendieron, pero dijeron: bueno, ¿qué haremos? Eran despreciados, traidores a Israel, cobraban de más, tenían enriquecimiento ilícito. Pero hay testimonios en la Biblia de estos hombres. Mateo, el hombre que fue utilizado por Dios para escribir el Evangelio de Mateo, era un publicano, de esos hombres despreciables, de esos judíos traidores. Mateo, uno de los apóstoles. Y también la Biblia nos menciona a Zaqueo, que él dijo: si yo he hecho mal con alguien, dime y yo le pago 4 veces lo que yo les he robado. Estaba riquísimo. A lo mejor con la quinta parte regresaba a las 4, pues estaba riquísimo. Pero bueno, se arrepintió. Versículo 13. Lo que Dios le dice a través de Juan. Él les dijo: no exijas, es decir, no cobres más de lo que está ordenado. O sea, ciertamente tu función es cobrar. Sí, hazlo. No le está diciendo que se salga y que deje de hacer eso. No es malo trabajar en el gobierno si lo haces honestamente, con lo establecido,
trabajando con honradez. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados. Los soldados representan a personas que tienen el poder de usar determinada fuerza física, psicológica, económica hacia otras personas. Ellos también le dijeron, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagas extorsión, es decir, no amenaces, no chantajees, no oprimas a nadie, ni tampoco calumnias, es decir, hacer falsas acusaciones o acusaciones exageradas para desvirtuar la conducta de alguien, así como, híjole, oye, sí soy así, pero te estás pasando, ya dijiste de más. Eso pasa en el medio cristiano. ¿Qué les dice? Contentaos, tengan contentamiento. Los soldados romanos, mis amados, representaban las fuerzas del imperio más poderoso de aquel entonces. Hay personas que tienen se pueden empoderar de eso. Esta semblanza puede representar al creyente que piensa que a través de la fuerza él puede llegar a tener algo y por eso amenaza, chantajea y oprime a otras personas, incluyendo a creyentes, incluso también a personas de su propia familia para lograr sus bienes carnales. Por ejemplo, hay maridos que controlan sus hogares, mis amados, a través de la violencia, a través de las amenazas. Amenazan a su esposa y siempre están inconformes, siempre le reclaman, siempre censuran, siempre critican. Ellos trabajan mucho, el trabajo de casa no es considerado, no vale nada, nada más vale lo que él hace, y dicen, no, pues ahora te ajustas a esto y a ver cómo le haces y aquí va a haber comida. Y cosas por el estilo, violencia, opresión, amenazas. Y estas personas que aparentemente tienen mucho carácter, no tienen carácter, tienen mal carácter, porque no tienen dominio propio. Eso es un mal carácter. No cumplen, por supuesto, con las demandas que Dios tiene para ellos como esposos, como varones, como guías. Y amenazan y chantajean y oprimen. Esto no está bien, mis amados, es un ejemplo, pero no está bien. Hay un caso de una persona, fíjense, una persona que me buscó para comentarme cosas muy, muy lamentables, muy lamentables. Es un hombre de Dios, sin lugar a dudas, un hombre de Dios, escúchenme bien, un hombre de Dios, no perfecto, pero un hombre de Dios, que está estudiando en un instituto para pastor. Un excelente proveedor de acuerdo a sus recursos y sus capacidades, excelente proveedor, trabajador, responsable. Por lo menos tiene 2 devocionales con su familia, incluyendo su esposa e hijos, por lo menos. Y me decía con lágrimas, fíjense lo que me decía con lágrimas, que él no se acordaba, por cuestiones del pasado donde él ya pidió perdón y él ha cambiado y que no es perfecto y reconoce que se sigue equivocando, pero fíjense lo que me decía, que no sabía, de 8 a 10 meses, que él que él nunca ha dejado de cumplir, nunca ha dejado de hacer sus cosas, nunca ha dejado de pagar colegiaturas de sus hijos, o sea, todo lo que corresponde a un padre, en promedio, pero siervo de Dios. Y que no recuerda si han pasado 8 meses o 10 meses donde su esposa no quiere tener intimidad con él. Pero sí recibe, sí le exige, sí le pide, sí tiene todo, pero 8 a 10 meses que no tiene intimidad con él. No se imaginan con qué amargura lloraba, con qué dolor, porque ama a su mujer. Y la mujer, no sé, por cuestiones de qué índole, pero con esto lo estaba oprimiendo, chantajeando, inclusive puesto en tentación, porque eso dice la Biblia, que son puestos en tentación. Varones y mujeres,
de verdad, en el nombre de Jesús, no jueguen con algo que la Escritura dice. Nos podemos sorprender de los alcances de la maldad cuando no nos sujetamos a lo que dice la Biblia. Bueno, así hay muchas cosas. A los soldados, mis amados, les dijo que tenían la posibilidad de usar la fuerza. Les dijo: no amenacen, no extorsionen, no chantajeen, no opriman. Estas prácticas de terror tienen que dejarlas. La exhortación era que aléjense de eso. Tampoco calumnien, no levanten falsas acusaciones, no exageren en sus acusaciones hacia las personas, porque con ese poder que tienen pretenden autojustificar su conducta buscando un beneficio meramente carnal y engañoso. Esto, mis amados, no viene de Dios. La exhortación también de parte de Dios es que tuvieran contentamiento, porque Dios tiene el control de sus vidas. No tienes muchas cosas materiales, pero te garantizo que como Juan el Bautista, que vivía en el desierto, 30 años viviendo en el desierto, no tenía nada, pero tampoco lo necesitaba, porque la palabra de Dios que vino a él en el desierto y desde los días de su nacimiento eran suficientes para sostenerlo. Y con toda la gratitud y toda la entereza para con Dios. En estas respuestas, mis amados, de estos frutos de arrepentimiento, muestra misericordia para con los demás. Ten misericordia. Sé misericordioso para con los demás. No lo merecen, estoy de acuerdo, a lo mejor no lo merecen, pero ten misericordia para con los demás. ¿Por qué? Porque Dios la tiene contigo o no. No sé, a lo mejor no. Pero si Dios tiene misericordia, ten misericordia tú también. Ten un desapego a las cosas materiales, mis amados, de verdad no sirven. Ayudan, pero no sirven para vida eterna ni un centímetro. Tu proveedor es Dios, Él es suficiente. Nunca abuses codiciando lo que otro tiene, nunca abuses, no uses la fuerza. Acostúmbrate a vivir y a practicar y a ceñirte a lo que está escrito. Versículos 15 y 16, vámonos rápido, por favor. Como el pueblo estaba en expectativa, sí había una expectativa, por supuesto, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Había expectativa porque, pues, cómo vestía, cómo comía, dónde vivía, cómo era su ministerio, pero cuánta autoridad de Dios se le veía, donde él tenía un llamado directo, fuerte y agresivo contra los oyentes para el arrepentimiento. Pero él mismo decía que él solamente bautizaba en agua, es decir, lo que yo hago es bien leve, es nada más preparo el corazón de la gente que está oyendo para que Dios haga la obra perfecta a través de Cristo y su sacrificio. El que viene detrás de mí es mucho mayor que yo. Y yo no soy ni digno de encorvarme para desatar la correa de su calzado. Él fue el último profeta que menciona la Escritura después de 400 años. Le preguntamos si era él el Mesías y él dijo que no, que había uno mayor que él iba a bautizar no solamente en agua, sino con el Espíritu Santo de Dios. Y la misma Biblia dice que el de los profetas y de los hombres nacidos de mujer es el más grande. Mateo 11:11 dice que de los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Palabras de Jesús, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, el mayor de todos los profetas y los hombres que han nacido de mujer. Ahí te la dejo de tarea. Y ve cómo vivía, y ve cómo estaba, y ve cómo compartió, y ve cómo acabó. No tuvo nada, pero tiene ahorita la gloria eterna de Dios. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, el que ya está y que conoce a Dios y que disfruta las cosas de Dios, es mayor que él. O sea, cuando llegues allá vas a recibir todo lo que Dios ha preparado para ti. Versículo 17 nos habla de un aventador que está en la mano de Dios. Y con ese aventador va a limpiar su era y recogerá el trigo en su granero. Hay trigo
y también hay cizaña. La Biblia te habla del trigo y la cizaña, hay trigo y hay cizaña. Pero dice que lo demás se va a quemar, como es la paja, en el fuego que nunca se apaga. O sea, hay un fuego eterno que nunca se apaga y ahí se va a quemar todo aquello que vives, consientes y permites en tu corazón y que no está dentro de la voluntad de Dios. Allá Dios contigo, si quieres seguir así. Síguele dando. Esta es una advertencia, mis amados, para aquellas personas que no cambian de actitud, de propósito, ni de manera de pensar, que no tienen misericordia, que no tienen un arrepentimiento genuino, porque esto es un fruto. El vivir la Biblia es un fruto, no es otra cosa más que un fruto, es una evidencia, es una manifestación de un arrepentimiento verdadero. El aventador era como un tenedor enorme que aventaba el trigo y en el viento, pasaba el viento y se llevaba la paja. Esa paja se recogía y era quemada en el fuego. El trigo caía en el lugar que tenía que caer. Tú fuiste diseñado por Dios para ser trigo. Todo lo que tengas de paja, deja que el viento se lo lleve. No sirve porque va a ser quemada o va a ser quemado en el fuego que nunca se apaga. Entonces, Herodes, gobernador, gobernante, tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de su hermano, era la mujer de su hermano Felipe. Y el cuate se la bajó. Imagínate, el cuate perverso le bajó la esposa. Oye, ¿qué onda? Era su cuñada, pero aparte era su sobrina. Este cuate era su tío y su hermano también. Incesto y adulterio clavado. Y Juan lo reprende, no solamente de esa situación, sino de todas sus maldades. Pero a todas estas maldades le añade una más. Encierra a Juan, encierra la verdad de Dios que estaba puesta para avisar a los hombres que prepararon su corazón. Y el corazón de Herodes era un corazón que tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Aunque fuera gobernante, tenía la oportunidad de arrepentirse. Pero el impío, mis amados, no quiere ser reprendido. Con esto vamos a terminar. No quiere ser reprendido. No le gusta al impío, al que está mal en su corazón con estas cosas y no tiene un arrepentimiento genuino, no le gusta que le digan sus errores con amor, aunque sean con amor, con la Biblia. Ellos se van a justificar. El impío, mis amados, no contempla ni considera la manera literal de lo que dice la palabra de Dios. Y muchos de ellos, siendo religiosos, simplemente tienen costumbres congregacionales para autojustificarse por medio de sus obras y satisfacer su corazón engañado y engañoso. El religioso o el que dice ser cristiano, añade maldades. O sea, así como Herodes había hecho estas cosas, y sobre todas ellas añadió esta además esta, encerró a Juan en la cárcel. O sea, siguen haciendo maldades, no se sacian de su mal. Eso es el impío. Y hay cristianos, entre comillas, que no lo son, pero que viven impíamente. Y aplican la escritura a su conveniencia. La palabra la ponen a su criterio, no en un escrutinio completo, no en lo que escuchan, no en lo que oyen, no en lo que se les predica, sino en lo que les conviene. Ellos juzgan lo que es lo correcto, lo que está bien y lo que está mal. No es Dios. Ellos se consideran sabios en su propia opinión y prefieren, escúchame bien, con esto termino, encerrar a la verdad como él prefirió. Este está hablando la verdad, me está diciendo puras verdades, mejor lo encierro. Hay mucha gente en las congregaciones que prefiere encerrar la verdad y hacer caso omiso de la persona que está diciendo la verdad. Se sienten santos y merecedores de muchas cosas y ellos aplican su propia justicia. Pero quien aplica su propia justicia exime la justicia de Dios. Entonces, Isaías 55, cierra tus ojitos. Deje limpio su camino. Puede haber creyentes que viven impíamente.
lamentablemente. Deje el impío su camino y el hombre inicuo o el hombre necio sus pensamientos, y vuélvase al Señor, al Dios nuestro, el cual, escúchalo bien, tendrá de él misericordia, como tú no la tienes, pero sí va a tener, Dios sí la va a tener. Tú no tienes misericordia de otros, pero Dios sí tiene misericordia de ti, porque no te va a dar lo que mereces, te va a otorgar misericordia y gracia. Otórgala tú también. El hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dile a Dios: Señor, ayúdame a ser misericordioso, a amar a mis hermanos como tú lo has hecho conmigo. Nada más como tú lo que yo haga no se compara con lo que tú has hecho conmigo. En nada, Señor. Ayúdame a hacerlo así. En el nombre de Jesús. Amén.